Nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Quisiera, antes de iniciar, que me permitan usar este púlpito para felicitar dos personas, dos hermanos de aquí de la iglesia. A Daniela, que tuvo una reflexión excelente ayer, no sé si la mayoría de ustedes lo escuchó, y a mi hermano Darling también, que en tiempo atrás tuvo una explicación de la palabra excelente. Y yo quisiera, luego de felicitarlo, rogarle a ellos y a los demás jóvenes que se mantengan, porque la verdad es que es un gozo ver cómo estos niños o estos jóvenes explican la palabra, se mantienen en la palabra fielmente. Y quiero que la iglesia entienda, empezando desde los pastores, los ancianos, hasta este humilde servidor que está aquí, que es responsabilidad de nosotros orar por esos jóvenes. Porque ellos le han declarado la guerra al mundo, pero el mundo no se va a quedar tranquilo, el mundo va a querer arrebatarlo a ellos. Y nosotros tenemos que velar por ellos en oración siempre. Pues bien, la semana antepasada finalizamos la primera carta de Pedro, esos sermones expositivos de la primera carta de Pedro, lo finalizamos la semana antepasada. Y ahora vamos a iniciar una serie de sermones puntuales, de temas puntuales, hasta que volvamos a retomar esos sermones expositivos con la segunda carta de Pedro. No quiero dejar pasar por alto que la semana pasada estuvo por aquí nuestro hermano Félix con un tremendo sermón. Para mí fue de gran bendición ese sermón. Me cambió la óptica que yo tengo de la iglesia, de esta iglesia, porque esta es la mía, de la iglesia local. Y él decía, hermano, quiero recordarle que la comunidad es la estrategia, hizo énfasis en eso, la estrategia, no una estrategia, la estrategia y el diseño que Dios le ha dado al creyente para permanecer y crecer en Cristo. Entonces, hermanos, eso no es poca cosa. Si la estrategia de Dios, pues, y es una, no muchas estrategias, es una, entonces tenemos que tomar eso en cuenta y darle la importancia que tiene la iglesia local, nuestra comunidad, ¿verdad? Él decía que dentro de las tantas cosas que nosotros podemos conocer aquí en la comunidad y practicar, está el amor y el perdón. Y es precisamente del perdón que yo voy a tratar hoy. Y le he llamado a nuestro tema la importancia del perdón. Reconocemos que este es un tema muy conocido, muy manoseado, muy predicado. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, le hemos dado poco valor a esto. Y por tanto no le hemos dado la importancia que merece el perdón. Por eso yo he rogado al Señor para que a partir de hoy eso cambie en nosotros y le demos el valor y la importancia que tiene este tema. Así que yo los invito a que iniciemos leyendo en Mateo 6, el versículo 12. Y dice, es conocido por todos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo forma parte del Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y que todos conocemos de memoria, ¿verdad? En esta oración, el Señor señala a los creyentes 7 peticiones que debemos de hacerle al Padre. Número 1, pedimos que su nombre sea santificado. Número 2, pedimos que venga a nosotros su reino. Número 3, que se haga su voluntad. Número 4, que nos dé hoy el pan de cada día. Número 5, que perdones nuestras deudas. Número 6, que no nos deje caer en tentación. Y número 7, que nos libre del mal. Por supuesto, hoy solo nos enfocaremos en la número 5, que fue la que leímos,
en el versículo 12. Y dividiremos nuestro tema en dos partes. La primera parte, la importancia de pedir perdón a Dios. Y la segunda parte, la importancia de perdonar a los demás. Luego veremos una conclusión. Así que vayamos a la primera parte, la importancia de pedir perdón a Dios. Y volvamos a leer el versículo 12, pero solo la primera parte que dice, y perdónanos nuestras deudas. Y yo pregunto, ¿por qué el Señor manda a sus discípulos a pedirle perdón al Padre? Y la respuesta es obvia, porque somos pecadores, ¿verdad? Aunque haya personas que no lo admitan de que son pecadores, todos los seres humanos, mis hermanos, somos pecadores. Pero no solo de teoría o de práctica, sino por naturaleza. El pecado está en nosotros, nacemos siendo pecadores, está, como dicen, en nuestro ADN. Hay quienes dicen, pero ese niñito recién nacido no puede tener pecado, no es pecador. Siente dos niños que apenas sepan gatear, que solo se mantengan sentados y llénenlo de juego alrededor. El dueño de los juegos está observando al visitante para ver qué juego toma, porque ese es el que él va a querer. Y eso es egoísmo. Y si se lo va a quitar el otro, lo más que le puede dar con el juego en la cabeza. Y quiere hacerse de lo que no es de él a la fuerza. ¿Se fijan cómo está dentro de esos niños ya la semilla del pecado? Y es por esta razón, mis hermanos, por el pecado que mora en nosotros, que todos, absolutamente todos, hemos violado la ley de Dios y por tanto todos tenemos cuenta pendiente con Dios. Pero no solo que hemos violado la ley de Dios, sino que lo hemos hecho deliberadamente, ya que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Los mandamientos escritos en la Biblia están también escritos en nuestros corazones. No tenemos que orar ni ayunar para que el Señor nos revele que mentir es pecado. No tenemos que venir a un culto dominical para que un predicador nos diga que robar es pecado. No tenemos que estudiar teología para saber que matar es pecado, que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la inmundicia es pecado, que la homosexualidad es pecado, que la idolatría es pecado, la hechicería, los pleitos, las enemistades, los celos, la ira, la envidia, las borracheras y cosas semejantes a esta son pecado. Todos conocemos el bien y el mal. Y por tanto, no podemos alegar ignorancia. Excúsenme. Este es el estado del hombre después de la caída. Así lo describe el mismo Dios en Génesis 22 al 24. Y quiero que oigan lo que dice el Señor en estos versículos. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y toma también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La desobediencia trajo consigo la consecuencia ya dicha por el Señor a Adán. Si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Y fíjense que aquí la muerte no se trata de que nuestro cuerpo se quede inmóvil. La muerte se refiere el Señor a la separación del hombre, del Dios, del árbol de la vida, que es Él, ¿verdad? Y fíjense cómo sigue diciendo en los versículos de Génesis. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
A partir de ese momento vivimos separados de Dios, muertos, apartados en nuestros delitos y pecados. Desde entonces hay un gran abismo entre Dios y el hombre. Todos estamos condenados a pasar la eternidad apartados de Dios en un lugar llamado infierno. Dice un conocido refrán que el que debe o paga o ruega, y Dios, conociendo nuestra incapacidad para pagar la deuda y conociendo nuestro destino, por amor, proporcionó una solución para el pecado. Le buscó, como dicen por ahí, un bajadero al problema del pecado. En su soberanía, sin nosotros merecerlo, Él tiende un manto de perdón a la humanidad. Pero por supuesto no lo hace bajo nuestras condiciones, sino según sus condiciones, porque Él es soberano, Él es rey, Él es el que entiende todo, aunque nosotros no lo entendamos. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesús nos manda a pedirle perdón al Padre. En primera de Juan 1:9 dice lo siguiente, escuche: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, el Padre quiere perdonarnos. Él quiere perdonarnos. Y todos los que somos padres sabemos cuánto nos conmueve que un hijo nuestro se acerque y nos pida perdón. Le amamos tanto que lo vamos a perdonar. ¿Verdad que sí? El Señor Jesús, sabiendo con cuánto amor nos ama el Padre, nos manda a pedirle perdón. Y en todo esto hay dos noticias, como decimos, una buena y una mala. Vámonos con la mala primero, ¿qué le parece? Sin el perdón de Dios, pasaremos la eternidad en el infierno. Sin Cristo, literalmente estamos fritos, porque vamos a parar, como decía el hermano Gerardo, a las pailas del infierno. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la buena? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Sin embargo, muchos son los que no le dan ninguna importancia a este perdón divino y siguen pecando por ahí sin considerar el destino que les espera. Le pasa igual que a los fumadores. Yo fui fumador por muchos años, que aún sabiendo que el fumar le acelera la muerte, son incapaces de dejarlo. Sabiéndolo, y la cajetilla se lo dice y en los anuncios se lo dice, pero seguimos fumando. Nosotros seguimos pecando. Y fíjense algo, el fumador, dejando de fumar, evita la muerte temprana. El pecador, confesando su pecado, evita la muerte eterna. Hermanos, escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice y nos repite: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Aleluya. ¿Podemos ver la importancia que tiene pedirle perdón a Dios? Cuando Dios nos perdona, somos librados de la condenación eterna. Somos librados de la muerte, de la separación eterna, y se nos perdona el castigo que merecemos por nuestras faltas. Eso solo debería de decirnos lo importante que es, ¿verdad? ¿Qué más tú puedes pedir? Que te libren del infierno, de la muerte eterna. Pero hay más.
Porque además de librarnos de la culpa, además de librarnos de la muerte, nos libra de la culpa, nos da el perdón, sana el corazón triste y saca el peso del pasado. O sea que trae a nuestra vida paz, trae a nuestra vida bienestar físico, trae a nuestra vida una vida abundante. Pero también, hay más, nos libra del poder del pecado. Nos libra del poder del pecado. Rompe con el control absoluto que tenía el pecado sobre nosotros. Dice la palabra, y la citó Daniela, si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Verdad que sí? Aleluya. Esta parte, hermano, es sumamente importante. Porque una de las principales razones por la cual el Señor nos libra de la esclavitud del pecado es para transformarnos, para santificarnos. O sea que Dios no solo quiere perdonarnos, Él también quiere transformarnos. Como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, la salvación y la santificación no pueden separarse. Porque, ¿qué sentido tiene que Dios perdone mis pecados pasados, presentes y futuros y yo continúe viviendo bajo el dominio del pecado? ¿Para qué la redención? ¿Para qué la sangre derramada? ¿Para qué el sufrimiento de Cristo? Hubiese sido más fácil perdonarme por decreto, desde allá del trono. Carlos, salvo, vaya, libre, tranquilo. Pero no es así, hermano. Es necesario ser transformado. Es necesario nacer de nuevo. Como ya vimos, el perdón se inicia con la confesión y es otorgado de manera inmediata. La transformación, aunque también se inicia con la confesión, es un proceso y se lleva a cabo de la siguiente manera. Escuchen. Cuando pecamos, el Espíritu Santo hace que se encienda, por así decirlo, una alarma dentro de nosotros que nos hace admitir el pecado. Esto al creyente que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza, debe de producirle dolor. Wow, le fallé al Señor, cometí pecado. ¿Cuánto han sentido ese dolor? Amén, ¿verdad? Dolor terrible. Entonces, ese dolor nos va a llevar al arrepentimiento, nos va a llevar a confesar el pecado y a pedirle perdón al Padre. Y es sumamente importante, hermanos, sumamente importante repetir este proceso cuantas veces sea necesario. O mejor dicho, cuantas veces le fallemos al Señor. Porque al hacerlo regularmente iremos siendo transformados a la misma imagen de Cristo por la acción del Espíritu Santo. Esta transformación interior profunda, causada por el Espíritu Santo, hará que intencionalmente tomemos la decisión de cambiar de dirección. Amén. Y esto es lo que el Padre quiere lograr en cada uno de nosotros. Así que tomemos de la palabra a nuestro Señor Jesús y confesemos nuestros pecados. No dejemos pasar ninguna falla, por mínima que sea, sin pedirle perdón a Dios. Y a propósito, ¿cuándo fue la última vez que le pediste perdón al Señor? Esto es importante porque no podemos pasar al siguiente punto sin antes saber qué le puede suceder al creyente que no confiesa su pecado a Dios.
Si al encenderse la alarma por algún pecado cometido, actuamos de manera indiferente y no confesamos el pecado, ni le pedimos perdón a Dios, es porque algo anda mal. Esta indiferencia puede causar insensibilidad al pecado o endurecimiento del corazón. Y esto, hermano mío, es muy, pero muy peligroso. Porque puede llegar el momento que por no confesar el pecado, dejemos de sentir dolor y el corazón se va endureciendo hasta hacerse insensible al pecado. Y lo peor no es eso, lo peor es que consciente o inconscientemente llegamos a creer que podemos jugar con el perdón de Dios. Y es entonces cuando caemos en el error de pecar deliberadamente con la idea de que siempre tendremos disponible el perdón de Dios. Y aunque esto es cierto, pero no debemos de jugar con esto. Intencionalmente, yo voy a pecar porque yo sé que Él me va a perdonar. Cuidado, mi hermano, mucho cuidado. Es necesario que en cada ocasión que fallemos, confesemos el pecado con nombre y apellido. Debemos de arrepentirnos y reconocer que le hemos fallado, que le hemos hecho daño al Señor. Debemos de sentir dolor sincero por haber ofendido a Dios e intencionalmente debemos apartarnos del mal. No podemos jugar con el pecado. A través de las Escrituras tenemos muchos ejemplos. Dios toma muy en serio el pecado. Y acabamos de ver lo que hizo con sus primeros hijos, su primera creación, con Adán y Eva. Y si nos vamos literalmente por comerse una fruta que estaba prohibida. Así que, mis hermanos, si por cualquier razón caemos, inmediatamente corramos hacia la cruz, que es la fuente del perdón. Si día a día hacemos esto, podemos asegurar que seremos perdonados y que seremos transformados a la misma imagen de Cristo. Así de importante es el pedirle perdón a Dios constantemente. Pasemos ahora a nuestro segundo punto, la importancia de perdonar a los demás. Y volvamos a leer ahora el versículo 12 completo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo pregunto, cuando oras de esta manera, porque todo hemos orado, hemos rezado el Padre Nuestro, ¿sabes lo que estás pidiendo? ¿Has pensado en lo que pides? Si lo has hecho, sabrás que lo que estás pidiendo no es nada sencillo. Fuese sencillo si la petición dijera perdona nuestras deudas y se parara ahí, pero la petición no termina ahí. El Señor Jesús añade algo que aparentemente no viene al caso. Él dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Es como si el Señor Jesús dijera, la forma en que perdones a los demás es la forma en que el Padre te perdonará a ti. Y esto resulta desconcertante, difícil de asimilar y para muchos representa una dificultad teológica. Entendemos que esto que está haciendo el Señor es parte de la estrategia de Dios para transformarnos. Por eso es válida la pregunta, ¿qué realmente quiso decir el Señor Jesús? ¿Acaso enseña que el perdón de Dios es condicional? Eso es lo que dice aquí. ¿Acaso nos enseña que el perdón de Dios depende de cómo nosotros perdonemos a los demás? Eso es lo que dice aquí. Reconocemos que es un versículo bíblico complejo, sin embargo, no podemos cambiar lo que dice aquí.
No hay otra manera de interpretar lo que dice aquí. Si no perdona a Dios, no te perdona y punto. Como dicen los tigres, no hay de otra. No hay nada oculto, no hay nada extraño. Lo que el Señor Jesús dice aquí está más claro que el agua. San Agustín llamó a este texto una terrible petición, señalando que si hace esta petición al Padre enojado y falta de perdón, en realidad estás pidiendo que no te perdone. Él lo veía de esta manera. Si decimos, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en realidad le estamos pidiendo que no nos perdone si lo hacemos sin haber perdonado a quienes nos han ofendido. La oración, que debería de ser una bendición, se convierte en una automaldición. Porque en realidad lo que está diciendo es, oiga Señor, como no he perdonado a mi hermana Arelis, por favor, no me perdone a mí. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y Charles Spurgeon, hablando sobre esto, dijo, si haces esta petición al Padre con un espíritu rencoroso, prácticamente has firmado tu sentencia de muerte. Así de complicado es este asunto. El Señor Jesús enseña en Mateo 5, 23 y 24 lo siguiente. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios valora más la paz y la reconciliación entre hermanos que esos rituales vacíos que muchos hacemos. La prioridad, hermano, es el perdón. Y ahora quisiera que nos fijemos en lo siguiente. El versículo 12 tiene 11 palabras, pero para lo que queremos explicar, solo una es importante y es la palabra cómo. ¿Cómo es la conjunción que une la primera parte de la segunda parte? Cuando el Señor Jesús dice cómo, establece una comparación entre nuestra manera de perdonar y la manera en que Dios nos perdonará. Está diciendo que nosotros establecemos el modelo que Él va a seguir. Como yo haga, usted hará. Ninguna parte de sus enseñanzas es más clara que esta. Por tanto, mis hermanos, si queremos ser perdonados, debemos de perdonar a los demás. Todas las ofensas. Todas. Grandes y pequeñas. Y grandísimas. Pero en la mayoría de nosotros, por no decir en todo, no está el perdonar. Y mucho menos si la ofensa es grave. Preferimos el método del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Eso es lo que merece esa persona. Pero si actuamos de esta manera, por lo que acabamos de ver, le estamos diciendo al Señor, aplíquenos esa ley a nosotros también. Y de ser así, el infierno estaría sobrepoblado y el cielo solo estaría Dios con sus ángeles. Por tal razón, el Señor Jesús nos dice en Mateo 5, del 38 al 40, lo siguiente. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermanos míos, no hay duda de que la voluntad de Dios es que perdonemos a los que nos ofenden. Y sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la entendamos. ¿Difícil? Sí. Sí.
pero para el que cree, nada es imposible. Y hay un ejemplo que quiero dejarle de que sí se puede, y es el ejemplo de un hermano ya ido con el Señor llamado Gille Ávila. Muchos de ustedes lo conocen. Gille tenía 2 hijas, una se mató en un accidente y la otra la mató el esposo. Y él no quería perdonar a ese esposo. Y el Señor le traía a su mente eso. Y en una ocasión, eso lo está contando él, el Señor le dijo: ¿y para qué tú prediques el evangelio si no lo vas a vivir? O sea, ¿para qué yo me subo aquí a hablarle a ustedes del perdón, de que es obligado, si yo no voy a perdonar a Arelia ahorita cuando me sirva la comida fría? El hermano Gille se trancó 4 días sin comer y sin beber nada en su sótano de su casa y salió de ahí a perdonar al esposo de su hija que estaba en la cárcel. Dice que cuando el hombre lo vio, dio un brinco para atrás creyendo que él había ido a agredirlo. Y fue a llevarle dinero, lo mantuvo mientras estuvo preso. Y ese hombre se restauró y ahora, o ya no sé si todavía lo es, si está vivo, pero fue pastor por muchos años. Así que, hermano, también recordemos que no podemos hacer esto por nosotros mismos. Hay algo que ahorita mencionaba Emilio en Romanos 5, específicamente en el versículo 5, que dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y es a través de ese amor que tenemos que echarle mano y yo ver a Félix con el amor que Dios lo ve y poderle perdonar, no importa lo que él me haya hecho. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero si aún no estás convencido de que esta sea la voluntad de Dios y necesita más pruebas, quiero que vayamos, por favor, a ese mismo capítulo 6, a los versículos 14 y 15. Ya el Señor Jesús ha terminado la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, hace un comentario extra sobre lo dicho en el versículo 12. Vamos a leer los versículos 14 y 15 que dicen. Esto me da miedo. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial tampoco os perdonará a vosotros. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre no os perdonará la vuestra. Esta es la única parte del Padre Nuestro que el Señor hace una aclaración adicional. Es como si el Señor supiera que íbamos a tener problemas para asimilar estas cosas. Y por eso nos recuerda lo que conlleva el no perdonar al otro. Con la misma intención, en Mateo 18, 23, 35, el Señor Jesús narra la parábola de los 2 deudores. Y quisiera utilizar esta parábola como aplicación a todo lo que hemos estado viendo. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, le trajeron a un hombre que le debía 10,000 talentos, mucho dinero. No vamos a calcular eso, mucho dinero. Como no podía pagar, el amo ordenó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que poseía para saldar la deuda. El siervo se arrodilló ante él y rogó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Una gran mentira, no tenía cómo pagarlo, pero lo dijo. El amo se compadeció de él, le perdonó la deuda y lo dejó ir. Aquel hombre que lo debía todo se marchó libre. Pero ese no es el final de la historia. El Señor sigue el relato y dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios.
100 denarios comparado con los 10,000 talentos era una suma insignificante. Y haciendo de él, le ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pide clemencia usando exactamente la misma palabra que había usado este hombre con el rey. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aquí el rey hace una pregunta que es el punto clave de toda esta historia. Y quiero que le prestemos atención porque es la misma pregunta que nos puede hacer a nosotros aquel día. ¿No debías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve de ti? Sí, pero no lo hizo. Así que meditemos en eso porque fíjense la consecuencia. Enojado su amo lo entregó a los carceleros hasta que pagara todo lo que le debía. La moraleja de la historia está en el versículo 35. Escuche lo que dice Jesús. Así hará mi Padre Celestial con cada uno de ustedes, a menos que perdonen de corazón a su hermano. Creo, mis hermanos, que en lo que hemos visto, cada uno de nosotros tiene el elemento para sacar su propia conclusión sobre la importancia que tiene el pedirle perdón a Dios y perdonar a los demás. Solo nos resta la conclusión. Dijimos hace unos momentos que este tema era difícil de asimilar, desconcertante y que podría representar para algunos un problema teológico. Sin embargo, todos debemos de estar de acuerdo con dos cosas. Primero, de que Dios ha diseñado un plan por medio del cual podemos ser perdonados de la gran deuda que tenemos. Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Amén. Segundo, que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros perdone a su hermano. Esto quedó establecido, ¿verdad? Sobreentendido, y me parece que todos estamos claros. En cuanto a esto, no necesitamos buscarle la quinta pata al gato. Si el Señor Jesús dijo que hay que hacerlo, entonces hay que hacerlo. Y punto. Y esto debe de despejar cualquier duda y debe de invalidar cualquier objeción teológica que usted tenga. Lo mejor que podemos hacer es pedirle a nuestro Padre que nos enseñe a perdonar como Él lo hace. Porque, y esto es importante, podría ser, mis hermanos, que nuestro problema no sea teológico. Podría ser que nuestro problema sea personal. Puede ser que nosotros consideremos que nuestros pecados son pequeños, insignificantes. Y esto haga que restemos importancia al perdón divino. No es lo mismo que nos perdonen una deuda de 2 pesos a que nos perdonen una de 10,000 millones de dólares. Pero además, si consideramos que no somos grandes pecadores, vamos a ver la ofensa del otro mucho más grande. No porque yo lo que le dije una mentirita como piadosa, como dicen. Sin embargo, ese tipo es un ladronazo, un asesino, uno que sé yo qué. Vamos a ver lo otro,
No vemos la viga en la nuestra y vemos la paja en el ojo ajeno. Y lo contrario también es cierto, mientras más conscientes estemos de la gran deuda que se nos ha perdonado, menos nos molestarán las deudas de los demás. Hermano, el verdadero arrepentimiento comienza cuando reconocemos y confesamos nuestros pecados. Como ya dijimos, esto produce un cambio de mentalidad que nos lleva a un cambio de corazón, que a su vez nos lleva a un cambio en la forma en que vemos a quienes nos han ofendido. En la petición número 5 del Padre Nuestro, el Señor Jesús nos dice que existe un vínculo vital entre cómo tratamos a los demás y cómo Dios nos tratará. Y si somos sinceros, esto no nos gusta. Preferimos que nuestra relación con Dios estuviera aislada y protegida para poder tratar a los demás como quisiéramos. Pero el Señor dice, de ninguna manera. Si no perdonas, no serás perdonado. Es una palabra dura, ¿verdad? Es una palabra dura. Pero óiganme bien, mis hermanos, es una palabra llena de gracia. Es una palabra purificadora que disipa todas nuestras excusas y nos conduce a una fuente de gracia donde podemos ser sanados, restaurados y reconciliados con nuestro Creador. Su palabra tiene el poder de sanarnos y justificarnos. Por tanto, no luchemos en contra de la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Démosle la libertad. Presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional. Aleluya. Él nos perdonó libremente cuando éramos sus enemigos, nos decía nuestro hermano Emilio. Y ahí viene la pregunta, ¿acaso no podemos hacer nosotros lo mismo con los demás? Así que vamos a permitirle al Señor que nos enseñe a perdonar para que nosotros mismos seamos perdonados, transformados, fortalecidos para caminar junto a Él. Y pienso, mis hermanos, no sé ustedes, pero yo sí pienso que todos necesitamos urgentemente hacer un profundo examen de conciencia y plantearnos las preguntas siguientes. ¿He perdonado lo suficiente? Y cuando yo leía esto, yo decía, bueno, pero es que yo tuve un problema con alguien, con mi padre, por decir algo, no es mi caso, pero ya mi padre murió. Pero tú todavía lo sigues odiando, tú no lo has perdonado, tú lo puedes perdonar ahora. Y esto de si he perdonado lo suficiente, bueno, yo lo perdoné, pero que no me venga a abrazar, que no lo quiero ni ver cerca de mí. Guarda ese rencor adentro. Y es lo que la siguiente pregunta, ¿guardo rencor a alguien? ¿Acumulo resentimiento contra alguna persona? ¿He perdonado a quien me ha herido profundamente? Está bien, perdonamos algunas cosas, pero los 10,000 millones los perdonamos. Si alguien está pensando que no puedo perdonar, quiero decirte, hermano querido, que la palabra no puedo es una excusa. Si eres un verdadero cristiano, si eres un creyente genuino en Jesucristo, si tus pecados han sido perdonados, entonces puedes perdonar. Y para mostrarnos que sí se puede, el Señor Jesús nos dejó el ejemplo. Colgado en una cruz, siendo inocente, clavado ahí por hombres malvados, cuales se burlaban y lo hacían sufrir, dijo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y termino este mensaje con 3 sencillas afirmaciones que quiero también que le presten atención. Primero, nunca está más cerca de la gracia de Jesucristo que cuando le confiesas tus pecados.
Nunca vas a estar más cerca de la gracia. Reconocer tu propio pecado es señal de la gracia de Dios obrando en tu corazón. Segundo, nunca te pareces más a Jesús que cuando perdonas a quienes te han ofendido. Si nuestra meta es parecernos a Jesús, perdonemos como Jesús. Y tercero, nunca entrarás plenamente en tu libertad en Cristo hasta que aprenda la libertad del perdón. Mientras te aferre a tus resentimientos, seguirá encadenado al pasado y solo te hace daño a ti mismo. O sea, dicen por ahí que es como beberse un veneno y querer que el otro se muera. El otro feliz como lombriz. Y tú con ese remordimiento. Hasta que esa cadena no se rompa con un acto decisivo de perdón, seguirás siendo esclavo del perdón. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra y podamos meditar en esto.